idea es trabajar o bueno, pensar algunos lineamientos o tener en cuenta algunos datos para pensar este diagnóstico que señalaba María, del cual carecemos. Y lo que nos parecía interesante es pues plantear y un poco acerca de la situación y el contexto político en el cual nos encontramos en Argentina en la actualidad para pensar la implementación de la guía o para pensar más que la implementación de la guía. Señalar algunos datos estadísticos que nos permitan conocer o de alguna forma poder acercarnos y describir las características de esta población de mujeres privadas de la libertad por drogas y pensar en interrogantes que nos dejan estos datos y compromisos del Estado argentino también. En ese sentido nos parecía, si bien digamos no es una novedad para pensar estos temas, no podemos dejar de pensar en la emergencia en seguridad que declaró el gobierno actual desde diciembre de 2015. Esto implicaba, entre otras cosas, poner al narcotráfico como una prioridad, una de las 3 prioridades de la gestión actual y en ese sentido también dar lugar, entre otras cosas, entre ampliar el presupuesto para eso, entre otras cosas, habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en la intervención, por ejemplo, de aeronaves que pudieran estar transportando drogas, incluir el tema dentro de las nuevas amenazas vinculadas al terrorismo, y esto también significó cambio de institucionales y orgánicos de instituciones tan importantes como la Policía Federal Argentina, decisiones sobre controles específicos y resoluciones sobre mayor control de la población migrante, también vinculándolo al tema drogas y teniendo a una ministra de Seguridad que vinculaba a la población extranjera con la circulación de drogas ilegales en nuestro país. La reforma de la ley 24660, que ya también se dijo, que acrecienta, bueno, que es otro giro y un acento más punitivo e incluye también a las drogas acá. La criminalización de sustancias, con un claro ejemplo del proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional en diciembre del año pasado, donde se proponía aumentar las penas en todas las actividades vinculadas con el pasta base, con el Paco, o sea, de nuevo otra criminalización más, esta vez sobre poblaciones específicas vinculadas a una sustancia en particular. Otra de las cuestiones son los allanamientos como indicadores. Seguimos utilizando allanamientos como indicador de efectividad de la intervención, cuando esto ya es sabido, digamos, internacionalmente, que estos indicadores lo que nos dan es una pauta de la intervención policial. En la Argentina existe un programa que se llama Argentina sin narcotráfico y los únicos datos estadísticos que provee el Poder Ejecutivo son sobre este programa, donde recopila las actividades policiales de las fuerzas de seguridad en todo el país y nosotros podemos ver a través de un mapa online los diversos operativos de las fuerzas y vemos cómo se pone en un pie de igualdad la detención de una mujer que traslada drogas desde Bolivia hasta nuestro país a la persecución de una banda criminal. O sea, no hay, es homogéneo la visión negativa hacia las drogas y no hay políticas que, digamos, entiendan los distintos problemas en torno a las drogas. Y por último, las detenciones policiales, persisten las detenciones policiales por situaciones sospechosas vinculadas al consumo de drogas. Ahí usamos de referencia los datos que provee el fiscal Delgado y ahí observamos que persisten estas detenciones sobre los consumos y hasta señala esa fiscalía que funciona como de muestra para dar cuenta de este procedimiento policial que aumentaron en el 2016 un 30% con relación al año 2015. Esto para ubicarnos en un contexto que ya todos sabemos, pero digamos, en la actualidad vemos como todos los referentes políticos del gobierno actual se muestran con una posición punitivista y moralizante en torno a las drogas, sin distinciones. Podríamos decir que en el gobierno anterior había algún punto de voces disonantes, en la actualidad eso ya ni siquiera se ve, y también acá podríamos agregar
los problemas para la implementación de la ley de cannabis medicinal. Eso, digamos, para señalar en algún punto el escenario adverso en el que nos encontramos. Ahora nos interesaba también, y rápidamente, hacer como una breve descripción de los datos que tenemos, que este es otro problema que señalaba María, como la información que nos falta para poder describir cabalmente las distintas situaciones de los mercados ilegales y del mercado de drogas en particular, y los distintos roles de las mujeres en estos mercados para poder entender efectivamente esta problemática. Nosotros sí observamos que la población de personas detenidas por la ley de drogas va en aumento, pero cuando nos detenemos específicamente a observar la población de mujeres, vemos que en los últimos años hay una desaceleración de ese aumento. Si quisiéramos continuar con la caracterización de esta población, bueno, acá podemos ver los datos, son del SNEP a 2015, que es lo último que está publicado y accesible para todos, que reúne la información del sistema penitenciario federal y el de la provincia, y el de las provincias. Vemos entonces una suerte de estancamiento en la cantidad de mujeres privadas de la libertad. Si querés, seguimos. Bueno, sí, es un cuadro que muestra lo mismo. Una cosa que observamos que en los últimos 10 años sufre una modificación, y entonces es otra cosa que nos preguntamos más adelante, es la representación que siempre señalamos de la infracción a la ley de drogas sobre el total de la población de mujeres privadas de la libertad, y observamos que hace 10 años podíamos decir que 1 de cada 2 mujeres estaba detenida por este delito, y observamos que en el último registro de 2015 esa proporción es un poco menor y hablamos de en torno de 1 a cada 3 mujeres. Por otra parte, es un dato a mirar lo que ocurre en las provincias que desfederalizaron la ley de drogas, es decir, que tomaron para las justicias provinciales, los delitos menores por drogas, y observamos que en el primer cuadro es en el 2005, el año, entonces ya en el 2006 vemos cómo en algún punto va aumentando esa población, aunque en el 2015 baja también. En el caso de Salta es a partir del año 2014 que desfederaliza la provincia, y en la provincia de Córdoba no hay diferenciación para el sistema federal y provincial, pero es a partir del año 2012, acá es más claro el impacto de la desfederalización sobre la persecución de mujeres. Vemos cómo en el 2012 empieza a aumentar la población. Y para terminar un poco la descripción, lo que es importante ver, que siempre también se menciona mucho en la literatura y que lo vemos, distintas organizaciones lo presentan también en distintos países de América Latina, es la presencia de la población de mujeres extranjeras detenidas, privadas de la libertad por drogas. En este cuadro lo que nos permite ver es el total de mujeres extranjeras y la cantidad de mujeres que fueron detenidas por drogas, y vemos que hay un aumento de la población de extranjeras, y ese aumento no se ve tanto dentro de la población de privadas de la libertad por drogas. Bueno, esto es algo que también señalaba en la mesa anterior, ¿no? Como la cantidad de mujeres procesadas sin condena es más importante en el caso de las mujeres detenidas por drogas que en el caso de los hombres. Y ahora lo que vamos a ver es algunos datos que pudimos recoger de sentencias judiciales por la ley de drogas que son notificadas al Registro Nacional de Reincidencia. El Registro Nacional de Reincidencia toma conocimiento de las sentencias judiciales, pero no todos los sistemas judiciales, digamos, le informan, aunque sí están obligados por ley, no lo hacen al Registro Nacional de Reincidencia.
Un problema que tenemos es que este registro no tiene noción de qué tan representativo es aquello que ellos reciben con relación al universo de sentencias judiciales. Nosotros podemos decir que esto es una muestra y es lo que recibe el registro, pero no podemos decir que representa acabadamente la cantidad total de sentencias judiciales de todos los sistemas de justicia que sí están obligados por ley a remitir esta información. Nos parecía interesante observar qué es lo que demuestra este registro para ver cuál está siendo la respuesta judicial ante este problema, ante la problemática de las mujeres detenidas por drogas. Lo que nos permite ver este cuadro, que no está tan claro, es que aumenta notablemente, tanto en el campo de mujeres como el de hombres, las sentencias por comercialización. Aumenta también las por tenencia, las sentencias por tenencia, y disminuye notablemente las detenciones por, las sentencias por consumo. Cuando vamos, este cuadro nos permite ver específicamente sobre mujeres, esto que señalaba anteriormente, y vemos la curva que está bien diferenciada y arriba es la que muestra las comercializaciones. Es decir, estamos viendo que hay sentencias judiciales crecientemente en los últimos 10 años que llegan a la población de mujeres. Y vemos cómo disminuyen notablemente el caso de consumo. Ahora, cuando vemos el impacto de las penas por estas sentencias, lo que observamos, tanto en hombres como en mujeres, es que mayoritariamente las penas que se implementan son hasta 3 años. Ese es el dato que tenemos sobre el total de las sentencias. Y creo que bueno, acá lo tenemos por provincia, pero digamos, creo que no está el cuadro, pero por comercialización, las penas que se dan, el 80% son hasta 3 años. En todo el sistema, en todo el país. Y acá lo que hicimos fue diferenciar por provincias esta misma proporción de la pena de hasta 3 años, y vemos que es hombres y mujeres, la columna del 81% en Buenos Aires representa a las mujeres. O sea que las provincias que federalizaron también están teniendo sentencias en este sentido. Acá, digamos, con la información que fuimos recolectando, nos hacemos ciertas preguntas que, como decíamos, para generar un diagnóstico no es acabada la cantidad de datos y información que tenemos, pero sí entonces vemos que hay una descentralización de la cantidad de casos de privaciones de la libertad por drogas. Vemos que hay una curva que continúa, digamos, de población femenina presa, entonces podríamos pensar que ahí hay algo para seguir indagando. Una cuestión que teníamos que nos interesaba conocer específicamente es cómo funciona la implementación de la ley 26472 en el universo de mujeres embarazadas y mujeres con niños, especialmente en situaciones de privación de la libertad por drogas, y entonces ver si esas sentencias tienen alguna relación con el impacto que vemos de la población, porque como veíamos en los gráficos, la población tampoco es tan grande, la N de los casos. Entender si con relación a la población de extranjeras, los juicios abreviados y la extradición nos podía indicar algo acerca de también esa desaceleración. Luego ver con más profundidad cómo esta desfederalización en algunas provincias implica sí un incremento en el encarcelamiento de mujeres, y ver, hacer un seguimiento que, digamos, también deberíamos darle más años a la desfederalización para ver cómo funcionan en las provincias y aquellas que se están incorporando ahora a este sistema. Lo que sí podemos, lo que ya vemos, ya observamos, es que las provincias que adhirieron sí mostrarían un aumento del encarcelamiento. Y también lo que nos parece interesante ver es
¿Qué ocurre con el comercio, la circulación, perdón, de violencias y la circulación de delitos en el campo, en el universo de mujeres, más allá de las políticas de drogas? Porque vemos algunas tendencias que van mostrando una participación en otro tipo de delitos, entonces eso también nos parece interesante para observar en el campo y de lo que también necesitamos tener mayor información. Hay una cosa que me olvidé de señalar antes, que quería decir que cuando hablamos de sentencias, no tenemos las sentencias todavía sobre contrabando, entonces ahí perdemos un dato muy importante para mujeres, que es el caso del traslado, no el transporte de drogas. Sí, perfecto. También es importante poder tener más detalle de estas sentencias y ver qué es lo que nos están indicando estas sentencias. Si estamos hablando de penas más leves en algunos casos, o qué ocurre con este universo de sentencias por tenencia y qué incluyen esas sentencias por tenencias. Eso también es importante observar. Y por último, que también no deja de ser importante, es qué va a ocurrir en adelante, pensando y volviendo atrás a este contexto político que hablábamos y que anunciábamos como de endurecimiento, cómo eso se va a trasladar, de qué manera se va a trasladar, si va a impactar acrecentando el rumbo punitivista que desde lo retórico se presenta. Hay que ver qué van a mostrar los registros estadísticos de este año, del próximo año, y si va a tener una respuesta aparejada en ese sentido las sentencias judiciales. Eso nos parecía importante, y digamos todas estas preguntas nos parece que son, digamos, bueno, acá hay un compromiso, ¿no?, de la Argentina patrocinando una resolución en el campo internacional en donde insta a los gobiernos nacionales a generar políticas de drogas alternativas al encarcelamiento para las mujeres. Y nos parece esencial, digamos, insistir y buscar datos y tratar de generar más preguntas para poder entender más esta problemática si hablamos de generar políticas con perspectiva de género, porque si no sabemos de qué se tratan las problemáticas en el territorio, cuáles son las características de estas mujeres, qué roles juegan en su sociabilidad, qué roles juegan en los mercados ilegales, es muy difícil que podamos construir políticas que impacten favorablemente sobre sus vidas.